Hola, ¿qué tal? Como ya saben, este intento no va a parar y ahora les tengo una noticia muy triste. Los periódicos son historia, literal y figurativamente. Son historia porque en su papel están registrados los eventos más importantes que ha vivido la humanidad desde que en Viena en 1529 una enorme hoja de papel solicitaba a los ciudadanos ayuda para poder enfrentarse y derrotar a los turcos que peligrosamente estaban acechando los puertos de la ciudad imperial. Desde ese entonces a nuestros días, los periódicos han pasado por mucho y hoy existe una generación entera que nunca en su vida ha hojeado uno y no saben la pena que siento por ellos, porque no saben lo que es mancharse los codos de tinta y oler a papel toda la mañana. Es innegable que los periódicos están al borde del abismo, pero ¿cómo chingados llegamos aquí? Para arrancarnos las vestiduras tratando de resolver esa cuestión que, como ya saben, nadie nos preguntó, tenemos dos invitadazos de lujo. Primero, Verónica Calderón. Hola, Vero. Hola. Quien, aunque leí que le va a la América, también sé de buena fuente que es un excelente periodista, así que Dios da, Dios quita. Esperemos que esto se mejore. Y mi mamá dice que soy especial. Todas las mamás lo dicen, pero nadie somos especiales, somos lo mismo, todos metidos en este burdel. Y también está con nosotros mi querido y admirado Memo Arias, corazón de mi vida. Hola. ¿Qué onda, bandita? Memo es un fotógrafo, no un fotógrafo, es el fotógrafo, uno de los más sensibles y más hermosos fotógrafos que conozco. Entonces, empezamos con lo primero. ¿Cuándo comenzamos los periódicos? Y me digo yo, porque soy un periódico viviente, a valer riel, a valer riel. Empezamos con Memo porque Vero dice que necesita pensar. Ay, cabrón, me agarraron. Y ahorita al cabo de ver su ruedita hacer así, vamos a Me dejar agarran que en Vero... curva. ¿Cuándo se empezaron a morir? Sí, Bueno, ¿cuándo empezaron a valer riesgo? ¿En qué momento se dieron cuenta que los periódicos estaban valiendo riesgo? O a lo mejor no están. Y somos Yo digo que pesimistas. al menos el modelo de periódicos que conocemos ya fue. Y creo que el gran problema, o el primer gran problema es convertir, siempre han sido empresas, ¿no? De una forma u otra. Pero en convertirlo en estas empresas de ganancias a lo que dé, a como dé lugar y bajo cualquier circunstancia. En ese momento se perdió, igual lo que sucedió con las agencias, ¿no? O lo que ha sucedido en general con el periodismo. Cuando se mercantiliza de más, ahí ya pierdes espacio para criticar y para investigar y a final de cuentas para lo que se deben los periódicos, que es para informar a la sociedad, ¿no? Ahí entra todo el rollo de intereses y cosas. Y no solo los periódicos, también los medios de comunicación en general. Tiene que ver directamente con la falta de credibilidad de la sociedad con los medios, ¿no? Y ahí valió madre todo. Vero, ¿qué piensas? O sea, la primera vez que me di cuenta de la famosa transición digital, o sea, siempre fui muy techie. Yo, o sea, siempre, o sea, mi papá es ingeniero químico y siempre estuve computadoras en mi casa, entonces siempre aplicaba cosas. Entonces, pues sí tuve la ventaja, o sea, como de meterme a ese mundo al principio y sobre todo en un tema de comunicación. Pero pues también como pues lo estamos aprendiendo, o sea, esta gigantesca arma es como lees. Yo lo comparo mucho a la energía nuclear. O sea, la energía nuclear es capaz de curar el cáncer y de matar a una ciudad de 4 millones de personas. La información es similar. O sea, la información es, o sea, el periodismo, el oficio, o sea, lo que es, o sea, fuentes, contrastar, sacar la información, eso no cambia. Lo que nos ha pasado como otras industrias, una es un shock generacional bastante brutal en el tema de que no hay cosas que, por ejemplo, yo tengo jefes que todavía se preocupan por las portadillas web, por ejemplo. Sí, ya sé. O sea, es... Ay, Dios mío. ¿Por qué? Bueno, no, pero he tenido jefes, mejor dicho. O sea, no, en serio, porque, o sea, ahora, o sea, digo, no quiero ser como que el comercial, pero, o sea, el proyecto que estoy ahora me gusta mucho
Porque de alguna manera se adapta, aunque creo que algo que mencionaste, Caro, al principio es muy... O sea, la gran ventaja que tenía el periódico era que no te daba solo lo que querías. O sea, es decir, a veces decías, ay, esta nota se ve interesante, descubrías algo. O sea, estás hojeando y como que era... No sé, o sea, siento que como que te daba más diversidad de puntos de vista y las burbujas ideológicas que ahora están afectando tanto al mundo, pues tiene mucho que ver con eso. Es decir, si todo el día estamos escuchando a gente que está de acuerdo con nosotros, o sea, esa es una. Segundo, evidentemente, bueno, los salarios, la explotación en México es una cosa escandalosa, o sea, y en toda América Latina me temo. Y no que estén en el paraíso precisamente en otros países, pero la verdad sí creo que el periodismo mexicano ha sufrido por mucho tiempo de una autocensura, como incluso me atrevería a decir la ciudadanía. Pero bueno, es normal, o sea, tenemos un sistema tan siniestro que, o sea, que no hemos podido aniquilar en 100 años, casi 100 años. Y que hace que muchos colegas ya lo hagan hasta inconsciente. O sea, no digo de que, ay, qué chayoteros, no es eso. Entre el miedo, o sea, de que somos el país donde más matan periodistas del continente y el segundo en el que más matan periodistas del mundo. O sea, hola. Y segundo, que hay no me vayas a molestar a la fuente. Sí, cuidarlo, ¿no? Y Que yo lo he notado un el montón, negocio, o ¿no? sea, Cuidar el negocio. y yo así como que he tenido la enorme fortuna, o ahora tengo la enorme fortuna de trabajar en una empresa que la verdad bueno, y generalmente también en todas las empresas que trabajo tengo mucha libertad para hacer mi chamba, con límites, obvio, porque pues, tampoco puedo hacer lo que se me dé la gana. Pero el papel, Vero, el papel, el periódico como papel está Ahí es la clave, extinción. y ahí es como the grand tip. La persona que haga el iPod de periódico se va a hacer millonario. Entonces, Que entienda cómo va, para dónde va, ¿no? yo necesito, o sea, es decir, mi mamá tiene una frase, mi mamá es química y se especializó en paquetes. Y me dijo una cosa, ¿paquete vende? Y es la verdad, el diseño vende. Entonces lo que pasa es, lo que necesitamos es pensar cómo vamos a leerlo, cómo es más cómodo, cómo quiero tomarme mi café el domingo, qué es lo que necesito, cómo se tiene que ver. ¿Se conecta? ¿No se conecta? ¿Me llega a casa? ¿Cómo? Rocker, ¿estás en desacuerdo con cada una de las palabras o solo con las últimas? Con las últimas. ¿Qué Bueno, piensas es tú? que, ok, rápido. Estoy de acuerdo con lo que mencionó primero Memo. Los periódicos impresos y en general los medios, y esto aplica para muchas cosas, te podría decir hasta de la música y lo que quieras, es cuando se empezó a comercializar, a que sea un negocio. O sea, yo me he imaginado si lo ideal, si yo fuera el dictador del mundo, Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Pero, o sea, por ejemplo, a mí, yo pienso que el gobierno, por ende, el pueblo, un pueblo, debería de financiar los periódicos. Bueno, este es el O modelo sea, pagarte para que me busques y me investigues y critiques. Eso sería lo ideal. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que ahora los periódicos se mueren cuando el gobierno quiere porque los que le compran la publicidad es el gobierno. Y entonces ya se usa como un arma. Pero el pedo empezó cuando se comercializó, porque yo me acuerdo mi frustración los últimos años en un periódico de ver cómo seguían con esta mentalidad de que al final del día lo que estaban haciendo era vendiendo centímetro cuadrado de papel. Entonces, en ese business, ahí se murió. O sea, eso murió porque inventaron el iPod, porque hay internet, porque tenemos un teléfono, porque ya a nadie le interesa mancharse las manos, porque se volvió un ítem del pasado tanto como el radio. Y el pedo aquí fue que todavía existe esta gran confusión interna en todos los periódicos que nunca he deducido si es confusión o se hacen pendejos, que es, a ver, güey, o sea,
¿qué estás vendiendo? ¿Estás vendiendo centímetros cuadrados o estás vendiendo información, contenido? Y por eso no sobrevivieron, por eso no están sobreviviendo, porque nadie se dedicaba a vender contenido, se dedicaban a vender papel, su negocio, toda la estructura de negocio. Cuando tú entras a un periódico y ves que el departamento de publicidad es más grande que el de redacción, Y sabes más que ya algo guapos, está Roque. muy mal. Es importante Algo decir está que son muy más mal. guapos. Y más guapos. Y está muy mal, pues. Cuando tú en un periódico te das cuenta que el departamento comercial es más grande, ya está mal, ¿sí? A mí me tocó ver cómo tiraban dinero a la basura, las decisiones de los directores tan inteligentes, apostándole en una campaña para que te suscribas. ¿Para que te suscribas a qué, güey? Ay, qué horror. O sea, entonces, para cerrar mi argumento, opening statements, es, aquí el pedo es que se convirtió en un negocio de vender papel y cuando el mundo se movió adelante, como suele pasar en todas las industrias, se han aferrado porque siguen con la banderita de que venden periodismo y que y es puro pedo, porque tú agarras cualquier periódico y la gran mayoría son puras notas del día, lo que pasó ayer, güey, o sea, Ruedas de Sí, prensa. es lo y más... qué dijo, y la rueda de prensa y la chingada. Entonces, nunca se han podido mover a mí internamente en mis experiencias, y trabajé en bastantes periódicos, y Bellman me sabrá dar la razón en esto, es de que las decisiones hasta allá arriba en los periódicos rara vez tienen algo que ver con lo que deberían de tener que ver. Bellman, Todo se ve a ver como si le vas a dar la razón o no. Ah, ¿yo por qué? A mí no. Ah, bueno, ya. Él dijo, Bellman me va a dar la razón, entonces tú ya nada más dale la razón para Seguía, pasar. Emanuel. Dímelo, Bellman. Así de, no, sí es cierto. Bueno, Emanuel. Ok, Emanuel, ¿tú qué No, pues bueno, fíjate que sí, yo también, la verdad es que no había visto el punto de vista que dice el Alex de que quizás a lo mejor, como ya se ha pervertido tanto la información y como los diarios ya dejaron de verdad esta información, que es la verdad, es algo que es De hecho, pues, o sea, es algo que ya es muy difícil quitar. Lo malo es eso, la credibilidad, recuperarla está cabrón, ¿no? Entonces, si ya, en los errores de los periódicos se acuerdan en las redacciones, ustedes saben, o sea, con un solo error que se vaya en una nota en tus 5,000 ediciones, con uno a la semana, alguien que lo lee dice, che, periódico chafa, güey, es malísimo. Y ahí ya se hace el estigma de ese diario, ¿no? Así de, che, periódico chafa es malísimo, ¿no? Entonces, eso, si en detalles tan pequeñitos es así como la gente es tan radical, ahora en los otros detalles es, en cuanto a información y credibilidad, es como imperdonable. Y en estos tiempos en que la politización ha estado tan dividida, pues todavía es mucho más difícil que le compres ideas o investigaciones a cualquier tipo de medio digital o impreso. Pero en el caso de los impresos, bueno, yo sí creo que la manera nueva en la que las generaciones digieren información se los comió, eso sí creo. Y en el caso de México, se me hace más triste porque lo veíamos venir, o sea, uno de los beneficios de ser tercer mundo es que lo ves venir como 20 años antes, güey. ¿No? O sea, en Estados Unidos ya estás viendo cómo está muriéndose y en Europa y ya desde entonces dices, no mames, güey, nos va a cargar el riel, ¿no? O sea, si pasó allá, güey, va a pasar. Pero en lugar de prepararte, lo que trataron de hacer fue como, pues trato de vender un poquito más de suscripciones, en algunos casos, no todos, hay algunos que lo hicieron diferente. Y déjame comprar un par más de agencias para que me dé información, en lugar de poner investigación, ellos mismos. Y otras a lo mejor que quizá no fueron buenas decisiones y no se preocuparon en ver, bueno, cómo mi producto va a ser rentable o me debo de mover hacia un nuevo espacio, a lo mejor como está pasando en Estados Unidos. No todos somos el New York Times, o sea, no a todos nos va increíble en digital aparte, porque también luego ya hablar de cómo comercializar tu información digital es un despapalle. Sí, pero el periódico cagado que quiere cobrar, güey. Sí. Y no entrar. tienes investigaciones. Mames, o sea, no seas mamón. Nosotros lo vimos, ¿no? Nosotros lo vimos por ahí. Sí, pero... Y se adelantaron a su tiempo, la empresa para la reforma, para que trabajábamos, se adelantaron, pero empezaron cobrando la información, empezaron mal. Sí, No y aparte... más. Sí, y creo que le tienes que invertir la información, como dice el Alex, o sea, invertirle a cómo te vas a defender y cómo va a hacer que tu información hable por ti, y ya nada más, esa es la parte, yo creo, interna, uno de los puntos de la estrategia. La otra es, ¿hacia qué plataforma me debería de mover? Si me debo de mover, ¿y qué va a pasar con el impreso? ¿Me conviene, no me conviene? Que es algo que el país también creo que está haciendo más o menos bien, no tan tarde, pero no todos somos el país, no todos los días son el país. Pero sí, creo que lo más triste es que todo esto se veía venir desde hace 10 años
y nadie hizo lo adecuado, creo. Nomás nos paramos a esperar el chingazo. Emanuel. Bueno, yo tengo dos datos. Bueno, yo recuerdo que, o pienso que el final del periodismo en México como una gran batalla y una gran lucha, pues nos lo relatan aquí, ¿no? Vicente Leñero con los periodistas, ¿no? En 1976, cuando Regino Díaz Redondo... Voy a poner mi foto. Mira, todos tenemos nuestro libro. Esa foto es Cuando Regino Díaz Redondo, obviamente golpe de- pagado por el gobierno de Luis Echeverría, intenta hacer un golpe de Estado contra la gente de Excelsior. Su director, Julio Scherer, junto con toda la planilla de extraordinarios periodistas, Vicente Monsi. Leñero mismo, Carlos Monsiváis, bueno, toda una barbilla de gente que a lo que nosotros, esta generación que estamos en este podcast, todavía sabemos de ellos, ¿no? Bueno, en ese momento creo que fue el gran momento del periodismo en México porque salieron a fundar 1+1, salieron a fundar Proceso y el final del gran periodismo en México, porque entonces los tótems sagrados empezamos muchos a querer ser periodistas y a estudiar, pero ya no había tantos referentes. Nos enseñó, digamos, la historia mexicana, que un puñetazo en Palacio Nacional nos podía acabar la independencia, las ganas de salir adelante y contar una verdad sobre México. Entonces, creo que ese es un punto de partida para que también lo pensemos, que independientemente, ¿por qué no somos un New York Times? ¿Por qué no somos El País? ¿Por qué no somos Die Zeit en Alemania? Pues porque tenemos el gobierno que tenemos, ¿no? Y porque lo hemos tenido durante décadas, o sea, Claro, no es claro. es el Pero anterior y esos- son todos, güey. ¿Qué tienen en común esos que citaste? Que Sí, viven están Se han muertos. enfocado en el contenido, siempre Claro, se han y enfocado segundo, en que el viven contenido. en democracias, de verdad, o al menos, exceptuando el debate de esta semana con Trump, que es el gran final de la democracia, esa es otra cosa, pero en democracias vivas, donde la gente se interesa en comprar un periódico. Ahora bien, creo que los periódicos en México van a seguir sobreviviendo para la gente pobre. Yo sigo saliendo a las calles de Guadalajara, y yo lo decía desde que estaba, como muchos de ustedes, en Mural. Yo trabajé ahí 17 años, y bueno, pasé de ser diseñador B, la sección de cultura, a ser editor. Y yo seguía diciendo, pues es que las clases medias y clases altas van a comprar su iPad y nos van a mandar al pito, perdón. Pero la gente en la calle va a seguir consumiendo la basura que le damos con Metro. Y segundo, los periodiquitos gratuitos donde se anuncian por trabajo y venden noticias mal hechas, pero es su forma de enterarse. Es decir, todavía la gente la ve, y yo creo que en todas las ciudades, porque estamos aquí en 6 ciudades diferentes, en 6 ciudades ves a la gente humilde aferrándose a enterarse de algo, así sea como sea. Evidentemente, los va a acabar tragándose la economía y la tecnología a los periódicos, pero su último bastión será finalmente las clases bajas, que nomás les alcanza para comprar un periódico de 5 pesos o gratuito. Obviamente, pues Mural no aquí en Guadalajara, porque Mural sale así, con 8 paginitas, con una redacción de 12 personas que nada más quedan y que todavía se atreven a darle en 15 pesos. Bueno, pero a Esa ver, era cosa. periódico O más modelo de negocio. ¿Cómo te atreves a dar 8 paginitas o 12 A ver, en 15 pesos? ¿cuál es el periódico más vendido de Guadalajara? El informador. El Informador. Y es un 50% del mercado, no cualquier cosa. Claro, claro, sí, claro. Pero el informador tiene justo lo que dice Manuel, el informador tiene un aviso de ocasión en el que yo dudo bastante que la gente lo compre para leer, que además ahorita dijo el Alex una cosa que no había caído en cuenta de la incongruencia más grande de los periódicos de la noticia del día de ayer. En Ajá. algún momento la noticia del día de ayer fue la noticia del día. Pero claro, perdón, insisto, pero para la gente en la calle, en el centro de Guadalajara, de Tijuana, de Monterrey y de la Ciudad de México, es la noticia de ese día, pues, En ¿no? León no, aquí somos muy A modernos. lo mejor no se enteraron porque no vieron de Trump, pero lo ven en la mañana y dicen, oh, que Trump está enfermo, ¿no? Sí difiero en cuanto a que es un tema de clases. No. O sea, sí es importante. Sí es muy importante. Sí. Yo creo que el último bastión está en la clase alta. Pero el punto aquí, o sea, yo estoy muy en contra de ese en específico,
justo ayer lo estaba diciendo, por ejemplo, con la situación que está ocurriendo ahora mismo en la frontera, o sea, sobre todo en las partes de Texas, o sea, Texas es el único estado de Estados Unidos donde la mayoría de los muertos son latinos, es decir, mexicanos. Hay condados donde hay 90% de muertos que son mexicanos, que son esos paisanos que presume después el presidente, que dice que sale con el billetito, ay, es que me lo dieron. Que yo a mí se me parte el corazón porque sé que se están quitando el bocado de la boca cuando aquí se mantienen pueblos enteros. Y justo ayer me estaba peleando con uno, bueno, peleando, discutiendo, con uno del mercado de San Antonio. Es que no llega nuestra señal allá. Digo, es que no me interesa en eso. ¿Sabes qué quiero? Que quiero que lo vean acá y que los que son responsables de vergüenza y que la gente voltee a ver y les diga, hola, 1 de cada 3 votantes en Texas son latinos. Son ustedes. Y está pasando esto. No es posible que hay 600 kilómetros. O sea, es una cosa. Pero, a ver, yo me pachequé, ¿cómo llegamos ahí? Es decir, pero me refiero que no creo que es una cuestión de decir de clases. Es una cuestión del periodismo, es una cuestión también de nunca dejar de exigirle al gobierno. El que sea. Pero ahora, ahí, por ejemplo, creo que puedo meter cuchara en exigir al gobierno y en publicar y en tal cosa, los que hemos publicado, y creo que también tienes experiencia en eso, los que hemos publicado en ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo, Tijuana, Culiacán, es como, no me vengas a decir que, o sea, yo publicaba deportes en Nuevo Laredo, deportes. ¿Mataron al director? Mataron al director en Nuevo Laredo y publicábamos deportes y como quieran los deportes tenía que ser una cuestión súper cuidada y súper específica de lo que puedes y lo que no puedes. También ahí cuando la gente, y entrando al tema de la credibilidad de muchas cosas, yo soy una enamorada de los periódicos por si no lo habían notado. Entiendo la parte en donde el modelo de negocios como tal falló, pero es como hacerle la guerra a la religión y a Dios, ¿no? O sea, yo estoy peleada con la religión, no con Dios, por decirlo de alguna forma, que estoy peleada con todos, con Dios y con la religión, pero por poner un ejemplo más o menos claro. Entonces, los periódicos a mí me parece que es algo que debería seguir, el modelo es el que creo que está fallando, pero también cuando la gente exige, sobre todo la gente que no ha estado involucrada en el medio, y exige ese rigor periodístico de es que son unos chayoteros y no publican y no tal, güey, yo me toco, o sea, hay ciudades en donde te dicen, a ver, papacito, vas a publicar esto y te voy a dar $500. Lo vas a publicar con los 500 o sin los 500, güey. Pero lo vas a publicar así. Entonces, no es que yo vi gente, sobre todo en la policía, que aquí era mucho más común esto, en la que no es una decisión tomar el dinero. No tienes opciones, güey. Tampoco tienes opciones para publicar lo que quieres publicar. También ahora sí que duele el tercer mundo, güey. Duele bien cabrón el tercer mundo, porque puede haber gente con unos ideales bien chingones y con una idea yo cuando empecé periodismo, por supuesto que como creo que la mayoría, vamos a cambiar, ¿no? Vamos a hacer ese periodismo social que va a mover conciencias y que va a decir que don Luis, el de la esquina, no tiene dinero y hay que exponerlo para que la gente lo sepa. Sí, pero llegas a un momento en que no puedes porque no te permite el sistema que estás, en el país en el que estás, en la ciudad, en el contexto en el que estás, ¿no? Entonces ahí también los periódicos buscaron un modelo en el que les permitiera tener más dinero, ¿no? Que ahí es lo que dice Alex, vender, vender, vender. Ese fue el pedo. Lo que hablaba Emanuel o sea, estos eran periodistas y al final de cuentas seguramente tenían un montón de fallas. Y estaba Echeverría, no me vengas a decir que Echeverría era un güey que permitía que dijeran cosas. O sea, digo, yo sé que Andrés Manuel está loco, pero Echeverría tampoco estaba de acuerdo, güey. Bueno, pero Julio Scherer le recibió una camioneta a Carlos Hank. O sea, a eso voy. Profundamente a Julio Scherer, o sea, me rompió el corazón cuando me lo dijeron. O sea, créeme que me rompió el corazón porque yo crecí con esa foto, yo crecí con Proceso, que era un símbolo para mi generación. O sea, era mis papás no eran para nada de izquierda en el momento y ellos compraban Proceso. Y eso es para mí el periodismo. Porque sabían que la tenían que leer. Sabían que la información, los contenidos, estaban ahí. No, y el contenido siempre ha sido el rey. Pero
no O sea, perdamos de vista que en México, Ajá. salvo ejemplos, y me atrevo a decir que el 99% el 100% de los periódicos y de los medios impresos se fueron patrocinados por el gobierno. Y ¿No? más Ese sistema perverso del papel, de la publicidad, que eventualmente se convirtió en eso, pero incluso los voceadores, Memo. así era. O sea, desde los años 50, desde los años 40, antes, ¿no? O sea, tienes un periódico, bueno, yo te lo pago para que lo Ahora tengas, mismo. O sea, es decir, ¿no? no ha cambiado. Y no ha cambiado, ¿no? Han cambiado algunas formas, ¿no? Ahora te Pero- venden publicidad, te compran una página o cosas de estas, pero a final de cuentas lo que vemos en el grueso de los periódicos en México, en todos lados, son boletines de prensa. Son boletos. Algunos hechos de manera Pimpeados. más bonita que otra, pero a final de cuentas son boletines de prensa oficiales, además. Y Entonces, de eso viven. y ahí, ¿no? ahí vamos entonces a la pregunta. Bueno, va, Rocker. Di La, la la pregunta, pregunta la pregunta. va así, es como, entonces, ¿no hay futuro para el periódico No. impreso? Ahí va, Rocker. Ok, Emanuel decía que el último bastión iban a ser la clase baja. Yo no creo eso porque ahorita es tan barato. O sea, dime quién hasta la clase más baja tiene celular con internet, güey. ¿Sí? O sea, La y pueden mayoría. tener una cuenta de Twitter, güey, o de lo que quiera. O sea, no, ¿no? El buscar avisos, le van a hallar la generación esto. O sea, esos días tan contados. Y El ojos. último bastión para un periódico impreso, en mi opinión de 23 años que trabajé en periódico, si quieren como diseñador, pero siempre con un ojo crítico y conforme fui, o sea, yo terminé mis años en periódico como director de arte, donde ya entraba juntas con el director general, con el dueño, y también, vaya, quiero enfatizar que conozco un chingo este pedo y en mi opinión hay una oportunidad, hay varias, a mí se me pueden ocurrir varias, pero requiere un cambio de mentalidad. O sea, el dueño del periódico tiene que entender qué es chingados es lo que quiere vender. Pues. Entonces, si buscan, yo creo que sí hay un futuro en el tema muy local de investigación y como dijo Vero al principio, y estoy totalmente de acuerdo, es el packaging, importa. Muchísimo. Es también, oye, es increíble que en el 2020 todavía agarras el periodiquicho y hay páginas en blanco y negro, o sea, no me mames, ¿no? Todo a color, ¿no? O sea, al mínimo, güey, ¿no? Entonces, y era como, haz un objeto bello. Yo tuve un cliente puñetas, que me quedó debiendo dinero. ¡Ah, yo sé quién es! No voy a decir Yo nombre voy a de decirlo. periódico, pero está en Coahuila. Y bueno, sí, vamos a cambiar, y muy joven, según esto, el vato, con mucha pila de cambiar, darle un giro en la madre, y órale, güey, ¿no? Yo acepto que yo fui ahí medio Ingenuo, Rocker. ingenuo, creí. Entonces yo llegué con una propuesta realmente que le solucionaba todos sus pedos, ¿no? Pero requería un chingo de cosas. Requería casi que reestructurar toda su pinche empresa, pues. Requería correr un chingo de gente y contratar otro chingo de gente. Y requería hacer un objeto chingón, bello, si quieres semanal. Pero con un chingo de contenido bien hecho, local, y de un chingo de calidad en diseño, en el packaging. Un objeto casi de lujo. Pues no se hizo, ¿no? Pero es eso, porque al final del día, qué miedo con publicidad, qué miedo porque tiene tratos ya con el gobierno, no pueden cambiar, ya se metieron tanto en unas redes que no sé, ¿sabes? Es más fácil empezar de cero si alguien quisiera o sea, si yo quisiera hacer un periódico, y no iría a comprar, oye, te compro Noroeste, ¿no? Que ya está ahí. Es más fácil, yo creo, tú hacer lo tuyo. ¿Eh? ¿También está de bajada Noroeste?
No, ese es como un muerto que todavía está así adentro del ataúd, pero todavía puede respirar poquito. Ok, como Joaquín Pardavé. No, Yo es tengo, yo una, tengo es un una ejemplo. broma ese lugar ya. El Y me da ejemplo, feo decirlo, ¿no? Porque pues yo le dediqué 11 años, no mames. el Pero, ejemplo, Y muy valientes también. dale, mano. no, perdón, yo estando en los últimos años en Mural, pues en las juntas que a mí también me tocaba de repente entrar con el director o todos los editores que estábamos ahí. Y era siempre informador, 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 informador. Claro, ustedes saben que en las redacciones nos llegan las Sí. noticias tamizadas. Ya cuando salía a la vida me di cuenta que lo que no nos decían en la redacción de Mural y que seguramente no decían en Reforma ni en Norte, pues era que los dueños del informador, los Álvarez del Castillo, tienen su periódico como solaz y entretenimiento y aparato de poder, porque ellos se dedican a otros tantos negocios y los negocios que ellos tienen con el informador simplemente es, si cae anuncios, de todas maneras va a salir, a mí no me Y vas a lo usan como cuestionar. un instrumento. No, exacto, los periódicos creo Y que son, esa historia conozco 3 en persona. claro, o sea, los periódicos que pueden 3 que me sobrevivir constan. son aquellos filántropos de la información y apasionados como nosotros del periodismo que digan, yo me dedico a otra cosa, pero voy a hacer un objeto bello, como dices tú, Alex. Voy a contratar plumas que no me cuenten lo que ya vi en 200 tweets ayer, sino me hagan unas crónicas bien trazadas, que tenga periodistas que busquen más para que esa gente lo tome como la lectura del día siguiente. O, por ejemplo, Vero decía hace rato, ella que está muy al pendiente del señor Trump por su labor. Bueno, no me cuentes lo que pasó ayer, si estaba en terapia intensiva o no, sino qué va a pasar, ¿no? Porque creo que los periódicos en el futuro se nos olvida que tenemos que o tendríamos que contar en una posibles futuros, ¿no? Un poco de narrativa, un poco de crónica, un poco de dato duro, pero posibles futuros para yo como lector consumirlo. Pero, vuelvo a insistir, con dueños de periódicos que no estén temblando porque les quita Pips el papel como antes, o les quita el subsidio, ¿no? En fin, el gobierno, o ya no se quiere anunciar el señor de los dulces La Rosa, ¿no? O Porque, cenan demasiado con sus fuentes. También hay que claro. hablar las cosas como son. Yo no diré nombres, pero yo esta semana ya estoy como, por ejemplo, bueno, y Lozoya, Uh-huh. que no le pusieron una Sí, foto. claro. ¿Dónde ¿Lo están? soya? No lo hemos visto. De hecho, no lo vimos nunca, güey. Yo Ah, no, nunca me... y me Porque mandaron. esa cosa que vimos con un cubrebocas detrás de una camioneta, No puta, era él. puede ser cualquiera, güey. Cualquier cosa. O sea, Y luego, no, que es un WhatsApp. No, es que yo vi un video. Y te lo digo porque justo esta semana un amigo lo comenzó a buscar para ver el video. O sea, casi te encueran. Tienes que ir, te lo prestan, te lo dejan. Para empezar, tienen que aceptar, porque, o sea, según la persona que hizo el artículo, no, cualquier ciudadano puede ir. No, cualquier ni de pedo. No es verdad. O sea, hay gente que está en lista de espera. Cuando vas bajo las condiciones del Poder Judicial. No puedes llevar cámara, no puedes llevar computadora, no puedes tomar notas, no puedes ni tomar agua. O sea, Lozoya toma agua, el periodista no. Que uno, o sea, la nota es cómo te están tratando. La nota no es lo que quieren que Pero los periódicos no están haciendo eso, por eso se están es muriendo. como ya, exacto. O sea, ya se ha vuelto algo como del perro de Pablo. Y no es por eso, o sea, este trauma como el de Excelsior, cuando fue un periódico además tan grande, que tuvo, o sea, la diversidad de tener a Octavio Paz y a Monsiváis en la misma redacción. O sea, Hubiera pagado por verlos agarrarse a golpes. bueno, A manazos. abrieron Es abrieron el archivo de Excelsior, por cierto. de lo Sí. respetado que Esta era, semana lo van a la abrir. puerta que abrió y que aún se mantiene. Yo quiero pensar en esfuerzos igual que son pequeños, pero se mantiene. ¿Qué se puede hacer? No que suena muy yo, pero, por ejemplo, las herramientas que tengo, que pues mi mercado es muy digital, o sea, obviamente, pero, por ejemplo, es mexicoamericanos, yo estoy más cerca de Texas que si estuviese en Washington. 4 de cada 10 personas que están ahí son mexicanas. Me interesa, investigo primero qué es, por ejemplo, lo que comenta Manuel. O sea, es decir, ahí sí es donde creo que es la parte en la que estoy razonando las clases bajas. O sea, es decir, es que no me gusta la palabra clases bajas, es decir, como la gente, porque pues la meta es que todos estemos bien.
Más Y yo, desfavorecidos. así como de que nosotros los pobres, ustedes los ricos, eso luego meternos en cajitas no es tan bueno. Porque es así como que, no. O sea, Por eso digo que los periódicos deberían de estar financiados por el Estado, como bueno. un fideicomiso Pero constitucional. ahorita estamos En el desapareciendo fideicomisos, Rocker. No metamos ese en el pedo. ideal, realmente los periódicos deberían estar mantenidos por la sociedad. Claro, por eso, a Porque través a del ellos se gobierno, deben, o sea, nosotros a deberíamos través de de una demandar suscripción, eso. a través de una venta, eso es como debería funcionar. Deberíamos de demandar eso, y no Y a de cambio hecho, de publicidad, güey. De hecho, Y los no a grandes cambio de diarios del publicidad. Es que mundo estamos o hablando de los cosas más independientes sobreviven de eso, o sea, es decir, estamos sobreviven de la gente. No de cómo presentar el producto. Estamos hablando de qué tiene que tener el producto. Estamos hablando de cómo, además, o sea, cómo presentarlo, cuál es su contenido, cómo lo vamos a vender. Y además, o sea, tener la disciplina que en México no tenemos todavía, y bueno, y en muchas partes del mundo, pero en México la principal, y eso sí ya es cosa mía, yo ya estaba acostumbrada que yo al gobierno mexicano, sea del partido que sea, o sea, a este, al anterior y al anterior del anterior, yo, o sea, yo les llamaba 15 minutos sin mandar mi nota, este periódico intentó contactarlos, ¿no? Porque yo ya sé lo que hacen, marearme. Eso es lo que van a hacer. Igual soy muy rogue o muy atrevida, o muy, no sé, pero yo sí estoy como la película esta de Network, de I'm mad as hell, I'm not gonna take it anymore, y además estoy en pandemia. Y he visto demasiado a Trump. Y esta semana escuché a neonazi. O sea, el punto es, creo que ya está bien. No es posible que estemos, o sea, dando discursos de odio. Hoy sí de plano se puso en Twitter que ya me desperté y pues hasta regañan pobre de W, pobrecito, espero que todavía me siga. Pero el punto es, güey, ¿por qué estás dándole vos un discurso de odio como el que dijo este señor Moreno, o Martín Moreno, ¿cómo se llama? Martín Moreno. Sí. Y después de los arrebatos carnales debimos cancelarlo. No, antes de los arrebatos carnales que Todavía le tenía Pero fe ahí. ¿por qué? Es que ya estoy harta. Esto en España le dicen peleas de pobres. Ah, sí, yo los veo muy... Porque, a ver, yo soy muy crítica con el presidente López Obrador por muchísimas razones. Porque yo creo que él siempre fue un priista. Y yo creo en Cuauhtémoc Cárdenas, yo creía en Alberto Castillo, yo creo en muchas figuras de la gran izquierda, no creo en él. Otro tema. Pero así también es cuando yo escucho a la derecha, bueno, ya no sé ni qué son, cuál es la derecha. No hay nada. Dos derechas, hay una evangélica y una católica. son tumor. Bueno, cuando aparecen los... Ah, bueno, y el PRI, o sea que ahora se llama Morena, es como decirles, oigan, ya está suave. Aquí estamos peleándonos de que, ay, que tú chairo, que tú fifi, que no sé qué, que discúlpate por votar. Disculpa, todos mis amigos votan por López Obrador, todos, o la gran mayoría. Y yo soy muy crítica, como muchos que me siguen les consta. Pero el punto, bueno, muchos, pero a lo que voy es, este país está tan acostumbrado a culpar al ciudadano, a culpar, si nos matan, pues por ay, estabas mal. Si nos violan a las mujeres, pues hay quien te manda a vestirte así. Pero sí hay una responsabilidad social, no en ese tema. Por pendejo. Y ahora Pero resulta tenemos a que los nos gobernantes que merecemos. votaste mal. Ah, pues qué chingón. Entonces, ¿cuál es el trabajo del gobierno entonces? Pero ahí, Vero, volvemos a lo que dice Memo, la responsabilidad social. O sea, sí, hay una consecuencia directa de nuestros actos y eso es algo como con lo que no estamos muy acostumbrados a lidiar, ¿no? Aquí la crítica no se permite. En México la crítica no se permite. Tú Y entre platicas nosotros. con alguien y entre cuates estás hablando sobre un tema y empiezas a generar una crítica, algo, e inmediatamente te ven como mamón, y dices así, espérate, compadre, estamos hablando sobre un tema. Y hay que discutir. En México no estamos acostumbrados a discutir. Y en ese sentido, además, estas generaciones... ahora con todo lo que hay en línea y estas generaciones que solo consumen lo que les interesa, menos, ¿no? Pero fíjate, en eso que decía también Vero, este problema de las redes y de cómo se consume ahora la información, pues el riesgo que yo veo mayor ahí es justamente esa burbuja. Yo lo acabo de ver en el documental medio regular de Netflix, el de las redes sociales, el dilema de las redes. De eso rescato una cosa que me pareció bien, bien simbólica. Nosotros estamos en una burbuja porque convivimos
con gente que piensa como nosotros. Entonces eso nos hace creer que tenemos la razón, porque si el 97% de la gente con la que estamos hablando opina como nosotros, obviamente es que tenemos la razón, ¿no? Entonces hay una información sesgada y en el periódico, que no me acuerdo quién lo dijo, tal vez esa parte sí pudiera tener un punto a su favor. Era como, te daban una información que no necesariamente querías tú escoger o que habías seleccionado cuando le diste like a tal o cuando le diste seguir este video o cuando le diste un comentario a alguien y te empiezan a aparecer cosas solo de lo que tú quieres saber. Entonces el periódico te permitía de alguna forma, incluso con sus limitaciones, enormes limitaciones de libertad de expresión, te permitía tener por lo menos ese enfoque de alguien con el que estabas totalmente en desacuerdo, pero lo leías y en un universo utópico, tal vez te caía el 20 de algo. Es bien difícil para todos como humanidad, yo creo, como personas en general, darnos la oportunidad de estar equivocados. No nos gusta, no queremos, no vamos a aceptar, es bien difícil, ¿no? Pero el periódico de alguna forma te permitía eso al escuchar, al leer alguna otra opinión que no coincidiera contigo. Ahorita hace rato mencionaron lo del New York Times. New York Times trae una campaña que me parece bien interesante, que tiene que ver con cómo rescatar lo que ellos hacen o su ADN o lo que ellos pueden presumir, que es, ellos se dieron cuenta que todos sus contenidos estaban siendo utilizados de manera muy buena por todos los demás medios y ellos no los aprovechaban. Un montón de cosas hacían según la investigación de New York Times y te hago unos dibujitos, ¿no? La viñeta de Pictoline. Y según la investigación de New York Times y te hago un video con la información. Y esos güeyes, el New York Times estaba quedando atrás en ese proceso porque no estaban explotando lo que saben hacer. Creo que ahí entendieron un poco lo que dice el rocker. Es como, a ver, ¿qué vendemos? Investigación, güey. Yo no te vendo el minuto a minuto porque ese minuto ya se te fue, compa. Ese minuto a minuto lo trae Twitter, güey. Lo trae un montón de gente con un montón de visiones sesgadas, si quieres, pero ahí lo traen. Tú, como periódico, y ese es como mi diagnóstico optimista, los periódicos deberían vender investigación, güey. Algo que te puedas, como dice Manuel, sentarte al día siguiente. No lo vas a encontrar en Twitter, güey, porque te voy a poner a una persona que le gira la ardilla a desenmarañar todo este pedo y a decirte, mira, este problemita que tuviste en un tweet con 280 caracteres, a lo mejor te lo voy a hacer en 7,500 caracteres. Te voy a contar una historia bien mamona, pero te voy a abrir el panorama a que veas más allá de ese tweet. El pedo es, Contexto. bueno, encontrar la gente que te lo haga, Pero con la pena, güey, no habemos cuando muchos. llegas a eso, el dueño del periódico le da miedo porque piensa que no hay un mercado para eso. O porque está comprometido en algún interés, obviamente. Todos los Sí, intereses también. tocan de alguna forma, güey. O resalto lo que dice Caro, o ya no están las generaciones preparadas para eso. Que Dime ese era cómo mi están las siguiente escuelas punto. de periodismo. Lo van a Gratificación leer, inmediata, cabrón. Creo en lo eso. Yo van a no estoy leer. muy de acuerdo con eso de las generaciones y la madre. Lo que pasa es que aquí yo siento que todo esto es como un gran gallinero en el que aterrizó una nave extraterrestre y las pinches gallinas no saben qué hacer. Esos son los periódicos cuando llegó el internet. Y ahí están todos los pinches periódicos como la gallina, ¿no? Y muy Pegando para acá y para allá y cómo hay que ser. Y soy un periódico, pero soy un sitio de internet, entonces no vendemos nada porque ¿qué vendemos? Pixel cuadrado, no puede ser. Pero Google lo da muy barato y se les desmoronó todo porque su modelo de negocio estaba basado en vender centímetro cuadrado de papel. Pero Entonces, suponiendo que quieres vender hay contenido. un mercado. Yo personalmente creo que sí hay un mercado porque yo creo que sí hay una cantidad bastante grande de personas en este país que si no son la mayoría, pero sí es una minoría, digamos, yo digo que a bastante gente, por no decir cifras y mamar, es suficiente para que tú puedas poner un medio donde si tú realmente le inviertes en periodismo, y no estoy hablando de esas estructuras de nóminas de 400 personas, ¿no? Pero tú le metes en el contenido y en el packaging y te alejas objetiva y clara y transparentemente de todas las ataduras comerciales,
yo creo que hay un mercado de gente, porque yo sería uno de ellos, que yo dijera, ¿sabes qué? El gobierno no lo va a pagar, yo lo voy a pagar. Si a mí me interesa, yo le voy a meter dinero y podría, estoy seguro, sobrevivir con meras suscripciones. Me gusta mucho el modelo de ProPublica, por ejemplo. Me suena como a The Guardian, de hecho, también, ¿no? Que trata de pedir apoyo a sus Pero lectores. ProPublica hizo una cosa chingoncísima justo esta semana, que salieron los impuestos de Trump esta semana pasó todo. O sea, creo que todos hemos pagado más impuestos que Trump. No, en serio, o sea, $750 en 16 años. Entonces hicieron un cálculo. O sea, si tú estabas de lo que es Hacienda de Estados Unidos, que no me quiero ni imaginar lo que saldría de una investigación así en México. Obviamente es un proyecto caro, obviamente necesita gente que invierta, pero ¿qué te descubre? Tú haces clic, o sea, tú pones tu código postal, tu colonia. Si tú vives en Manhattan, que está caro, pues de cada 1,000 personas o salarios, pues te cae Hacienda a 4 personas. Y si vives en Laredo, que es de los más pobres, o en Mississippi, de hecho los más pobres están en Mississippi, pues son como 82 de cada 1,000, fíjate tú. Cabrón. Te lo juro. Yo estaba que me llevaba la... Por te digo que hasta, perdón por no decir exaltada, pero pues es que de verdad, porque es eso. Entonces, cuando ya empiezas a ver las cifras, si yo llego con alguien en este momento tan acelerado, que encima estamos en pandemia, que encima estamos en un montón de cosas, digo, así como, no hacerme caso. Tú sabes que tú pagas más, o sea, si tú vives en El Paso y estás en medio de la nada, pagas más que un señor en la Quinta Avenida. O sea, ya tengo tu atención. Y eso es buen contenido. Y lo saben poner, Es lo complemento. saben, porque se adaptan a la... Porque hoy en día la realidad, la gente le guste o no le guste el del periódico, el dueño puede opinar lo que quiera, pero los números no mienten. Y el principal vehículo para entregarle información a una audiencia es esto. Y no por hacernos también el... Pero así por mucho, ¿no? Yo tengo un Entonces, ejemplo maravilloso. el que no se adapta, el que no piensa que ese es su medio, su environment, si ellos no lo ven de esa manera, son los primeros en valer queque, pues. Pero es que así es, o sea, Hace un par ¿cuál de es mi meses, mentalidad? en ese tono, hace un par de meses yo estaba en el Panteón Municipal, a un lado de las fosas comunes. Y llegan unos comerciantes, ¿no? O sea, siempre está la señora que ya con su carrito y vende burritos y refrescos y todo. Hay un par y los músicos y todo este rollo. Yo estaba esperando que si llegaba un paciente, bueno, ya no paciente, sino una víctima de COVID y estábamos por ahí. Y de repente se me acerca la señora y honestamente me dice, oiga, joven, ¿y qué le parece esto? Y me enseña un WhatsApp con este rumor famoso de que el gobierno era el que estaba enfermando a la gente para que se muriera, pero que a final de cuentas era una mentira, que no, el COVID realmente no existía. No sé, Un WhatsApp, la señora que está en el panteón diciéndome que le creía al WhatsApp, pero tenía duda. que decía que no había realmente muertos y que los muertos eran un invento del gobierno. O que les La inyectaban. que está ahí viendo cómo los están enterrando. Y le creen al WhatsApp porque se lo dijo WhatsApp o se lo dijo Facebook. Pero eso ya es mera ignorancia. No, es que no es porque se lo diga WhatsApp, se lo cree, porque se lo dijo un pariente que lo agarró de no sé dónde. Yo le dije, bueno, ¿quién se lo dijo? No, pues es que me lo dijo. Digo, me lo mandó una prima, también no. Y así se hace la cadena y nunca encuentran realmente la fuente, ¿no? Perdón, pero llevamos 1 hora aquí y me acabo de dar cuenta que no hemos tampoco visto que también tomemos en cuenta que en general el país tiene una lectura. ¿Cómo se dice lectoría? Sí, es que... ¿Cuál es el lectura? índice? Es de los... No leemos. Nivel de lectura, puta, somos de los más bajos ese era del mi punto. mundo, güey. Ese era mi punto. Entonces, De lectura seria. Claro. ya era como... claro, porque te lees hilos. En todos lados. Los hilos de Twitter he visto hilos más largos que textos que se publican y se los vacunan. Es un problema también de eso. Y a eso iba mi pregunta hace ratito. Como vamos a suponer que tienes un modelo que económicamente se sostiene por suscripciones, ¿no? Suponiendo que se suscriban. Hay gente que va a leer tu investigación de 4 hojas, porque es una investigación bien vergas, güey.
bien bonita, con unas fotos bien chingonas, con una narrativa que te cagas de lo hermosa, güey. ¿no? Sustentado, trae datos, trae fotos, trae ¿Y todo, güey. quién lo lee, güey? ¿Quién lo va a leer, lo güey? lee? Es Julio Scherer y Monsiváis en un amaciato de escritura maravillosa. Y algo nada más que sí me gustaría decir, que es así ¿Quién lo va a como leer? popular opinion. Creo que los periodistas en general nos hemos alejado mucho del lector. Y desde antes de Internet. Porque somos O sea, unos soberbios, Vero. Estamos muy enamorados de nosotros mismos. Claro, porque somos hermosos. Nos No, y pensamos- te acuerdas cómo siempre, es bien chistoso porque siempre cuando estamos, bueno, yo por ejemplo que me toca dar asesorías, y es lo mismo para sitios web, o sea, es cuando vendes informaciones, tienes que perfilar a quién le estás vendiendo información y qué información consume y en qué momento ¿Escribes la para otros consume. periodistas o escribes para la gente? Sí, pero y todos te dicen que sí, todos es, no, sí, yo lo entiendo, güey, yo escribo para un perfil, les das perfil, güey, así, perfil de señor que va en camión, que solamente lee 3 segundos, de 45 a 55 años, y te dice que sí, pero la verdad es que empiezan a escribir y a todos los traiciona el ego y empiezan a escribir como si estuvieran escribiendo, rememorando a García Márquez o a Julio Scherer o a Monsiváis, y entonces un señor de 45 años dice, no, ya me perdí, güey, al segundo párrafo. Y a eso, agrégale que como editor, yo tenía una frase Sí. cuando fui editora en un medio fifí, el problema es que todo, y me incluyo, nada más que trato de moderarme, pero todos los periodistas tenemos eso que dice Bellman. Si yo le movía una coma para el periodista, para el editor, para el reportero que la había escrito, es como si le quitara una pestaña a Atenea, güey, como si los dioses griegos les hubieran susurrado cada párrafo. Y si yo osaba cambiarle por cuestiones de sintaxis, porque escribían de la chingada, quiero que sepas tú, estoy hablando de ti. Pero si le movía eso, era como, no, es que no Ya es. se Es perdió que todo. Es como, no. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos corrijan, güey. Oye, Caro, pero es que creo que en general, y volvemos a lo que decíamos de hace rato, no sé por qué se cerró esa conversión. No, la educación de los periodistas también es muy deficiente, seamos honestos. Entonces, nos agarramos de nuestro pequeñito coto de poder, o las 5 o 6 palabras esdrújulas que sabemos. Yo me sé Y ahí no 7. nos sacas, ¿no? Yo, ¿sabes qué? Siempre Yo me se me sé ha hecho 15, ¿no? O sea, Quiero hacer esa pausa que a mí toda la vida se me ha hecho ridículo en los periódicos este pleitito de los editores con los diseñadores, porque siempre he pensado, o sea, eso es, ¿qué te dice eso? Es de que los editores no entienden qué chingados es el diseño, sin embargo, ahí está. O sea, si no lo entiendes. Ahí sí, en mi experiencia, hay cosas en las que sí creo que son problemas globales, como el ego. Es que en particular el periodista Ese tiene ese pedo de ego y está jerárquicamente, por lo general, es el que manda. ¿Quién manda en una redacción? El director editorial. Cuando yo pienso que, no tampoco creo que sea el director de arte el que deba mandar, pero debería haber un tercer poder o algo. Bueno, pero están hablando de cosas ya muy sofisticadas. Sí, El ya director estamos de muy adentro. arte. No, pero el grueso estábamos de los hablando de periódicos- por qué valieron madre también los periódicos. Piensen El en grueso las de los estructuras periódicos tan en este país rígidas no tiene basadas nadie. en egos. O sea, sí, tiene, No, tiene- y el grueso de los el producto periódicos, que Memo, consumimos es malísimo. Es Oye, pero malísimo. Bellman ni ha hablado casi. porque es diseñador, los diseñadores no tienen nada que decir. De hecho, soy solo una foto aquí, yo ya me fui. ¿Quién? No, pero eso que dice, o sea, realmente el pedo de cómo los periódicos, estamos hablando de director de arte, director de editorial y director, güey, hay gente y obviamente Emanuel puede ser y seguramente es una excepción, pero es un diseñador que evolucionó a editor. En este caso, Emanuel lee, güey, Emanuel sabe, Emanuel tiene un sustento que lo pudiera reconocer como un editor, güey. Que es como un editor que le sabe diseño, chingón, güey. ¿Cada cuánto te encuentras eso, güey? Ah, sí, el Pero pedo es que también la mayoría de los diseñadores son los pendejos. En general, y lo suscribo, en general, los periódicos tienen un director editorial que o no fue reportero, o no sabe escribir, o simplemente evolucionó en ese esquema que además es, ¿cómo se llama? Es vertical, que es algo que yo justamente platicaba la semana pasada. Por poner un ejemplo, a un reportero, para crecerlo profesionalmente, lo asciendes a editor. No es lo mismo ser reportero que ser editor, güey. Si yo como reportero tengo un vis especial, una sensibilidad especial para encontrar una noticia, para escribirla, para redactarla,
es algo bien difícil de encontrar. Me lo pones de editor. En un editor lo que tiene que hacer es revisarle y hacer logística y operación y la chingada. Desperdiciaste, ese es mi punto de vista, desperdiciaste un talento de un reportero, de un periodista, de alguien que tiene una sensibilidad especial, en ponerlo a organizar agendas y mandar órdenes de asignación y mandar. Entonces ya vas perdiendo, y lo mismo sucede con los diseñadores o con los productores, y ahora en cuestiones que también son digitales. Tienes un productor muy bueno, ¿cómo lo subes de puesto? Lo pones de director de operaciones. Güey, pero entonces ya no va a ser un video porque vas a tener que estar operando. ¿Cómo pones a un diseño? O sea, ese que yo creo que también es parte de cómo empezaron a valer madre, los esquemas horizontales deberían ser un poquito más valorados y creo que no lo son. Me refiero a, tú puedes seguir siendo reportero, pero ganar más, güey. Pero no te quites, no me quites de ser reportero porque es lo que a mí me apasiona como reportero, güey. Pero como el esquema no te permite, la organización no te permite crecerlos así, lo mueves de lugar y entonces empiezas a tener menos calidad. Y eso es algo que yo vi en varios periódicos. Es muy poco común que alguien tenga la sensibilidad de decir, güey, no lo voy a quitar de que se vaya. Le gusta la calle, güey. Hay reporteros que son de calle y, y lo metes a una oficina a hacer órdenes de asignación. Vete a la verga, güey. Sí, es como enjaular un pájaro. Alguien una vez oí que dijo eso. Entonces, o sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que quizá los medios impresos o la información, bueno, los medios impresos yo creo que por la pura tecnología pues se tienen que cambiar, güey, ¿no? O sea, se requiere de diferente manera y tan. Quizá el periódico impreso mute y se vuelva un objeto de culto o algo así, que a mí me encantaría sobre todo por el área de memo, porque yo creo que las fotografías se aprecian mejor en medios impresos que en, claro, una revista, que en digital. En una revista bien impresa. Sí, entonces... Bonita. Sí, yo la fotografía... muy bien por eso. Sí, fotografía en medios impresos a mí me encanta, ¿no? Digo, en digital se trivializa mucho, que es algo que no me gusta porque haces una fotogalería de 20 imágenes donde ni siquiera tiene un buen criterio y las fotos más chidas vienen al final y ya como que se pierde un poquito. Y en el medio impreso sí tienes más esa opción de decir, esta es la foto, la que te va a contar la historia y te ayuda a darle entrada a la información, ¿no? O a resumir la información en general. Pero sí creo que el periodismo, que es a donde ya nos estamos desviando, también se está desvirtuando mucho, o por los vicios internos, que es lo que estamos hablando ahorita de los medios, o porque muchos de ellos dependen de terceras manos, ¿no? Todos los negocios dependen de intereses, todos, o sea, todos los diarios tienen intereses externos, ¿no? Llámese gobierno, llámese amigos, pero lo que que sea. sea. Lo que el mundo mundial, ¿eh? O sea, y lo que sí es que sí, creo que todo hasta el la mundo. BBC. Todo el mundo, todos. Yo no conozco ni uno que no tenga un interés particular de ninguna manera, ¿no? Ni uno. Está bien, se vale, ¿no? Se vale, o sea, es necesario. Y no hay que perder de vista que es un negocio, güey. O sea, la gente que trabaja y tiene que comer, tiene que ganar dinero, es un negocio, ¿no? O sea, eso sí. Ser claros, nada más, y que el tenga la opción. Lo que sí es, ¿no? decir, bueno, estos son de derecha. Son afines, ¿no? A lo que yo pienso, solo, claro. ¿no? Sabemos que es de derecha, sabemos que es más conservador, pero no por eso no hace buena investigación. Lo que sí es que creo que tienes que confiar en tu gente, que es lo que nos está diciendo ahorita que se desvirtúa. O sea, si tienes, vamos a ponerlo a fútbol, si tienes un Messi que mueve la pelota increíble en el medio campo y llames al reportero y te está dando pases y hace que otros anotan goles y no sé qué, y dices, no mames, es el más chingón que quiero, pues no, déjalo ahí, güey, ¿no? O sea... Yo creo que sí tengo un punto que ya lo habíamos hablado, nomás que tienen que hacer que Messi comparta el pinche balón. Porque es una cosa de equipos, güey. ¿Vero? Vale. Ok, o sea, creo que también es que tenemos mucho sectarismo. Yo, por ejemplo, intento, o sea, digo, en Twitter, pues hago lo que se me da la gana porque yo empecé hace mucho tiempo y tal. Pero una persona como yo no podría escribir en La Jornada. Me llamo Verónica, me apellido Calderón y soy de Michoacán. Todo Twitter está convencido que mi tío es Felipe Calderón y que lo tengo escondido en algún lugar de aquí. Al cabo chiquito, güey. Hasta de lo que me voy a morir. Me dijeron, te inventaste lo de los médicos cubanos. Pues ahí está el invento. Sí, me acuerdo. Ahí está el invento. Se vale decir majaderías aquí, pero no entonces, ya está. Ay, Manuel, por favor. Invento, cabrón, dile así. No, lo que yo quería decir era que era el doctor no sé qué. O sea, el jefe de la OMS no es médico, punto. Me metí en jardines que no debía meterme. Y mi otro error, porque hasta los tengo contados, es ese otro... y el apellidarme Calderón.
Y yo, la verdad, he visto también, es un sectarismo. O sea, y lo que yo veo es un circo, no solamente en el periodismo, sino en la sociedad mexicana y obviamente en la estadounidense es muy evidente que estamos pagando todos. ¿Cómo es posible que hayan gaseado mujeres que estaban manifestándose el día del aborto como si fueran Ramírez Acuña? O sea, porque así se comportaron. O sea, yo dije, bueno, ya parece que Ramírez Acuña gobierna en la Ciudad de México. Yo me acuerdo. No, Entonces, es Claudia Sheinbaum que aparte exhibe a una mujer. y de izquierda, Bueno, de o sea, izquierda, de izquierda. izquierda, Del jefe de información. O sea, en este literal. Una gobierno mujer nada es atacando, de exhibiendo a izquierda, la güey. líder. o sea, de izquierda tú me dices, pero ahí tienen esos tenderos de los disque frena. Ah, caray. Entonces, ¿quién está pagando este circo? Es una Muchachos, pregunta abierta. O sea, creo que como periodistas, primero es no olvidarnos de quién estamos hablando. La gente tiene cosas mucho más importantes que hacer que leer un periódico. La propuesta que dijo Memo de la revista es fantástica. Si yo me pudiera suscribir, por ejemplo, a algunos medios que me gustan o algo así, y me llegara un producto impreso a mi casa, como decir, esta es nuestra selección, como una especie así, yo sería feliz. Porque yo extraño lo que era mi desayuno de los domingos, por cierto, cuando estaba en Guadalajara, que yo me iba, me compraba mis periódicos, les almorzaba súper rico y me quedaba leyendo todo el día. Y era muy feliz. aquí Vero también, y yo creo que ya a modo de conclusión podemos cerrar, y sería la pregunta esa. Insisto en la misma. ¿Hay público para eso? O sea, sí, tú vas a leerlo, yo voy a leerlo, Emanuel va a leerlo, en este equipo vamos a leerlo. Pero ¿es sustentable ese asunto? Rocker, cerramos, o sea, todos una ronda pues, pero ¿es sustentable? ¿Sigues pensando que se puede sostener eso? O sea, yo creo que tiene un futuro, pero en una forma y fondo muy distinto al que se le conoce hoy. Creo que sí hay un mercado, pero no veo que suceda. Va a suceder como probablemente alguna idea nueva de un medio nuevo que se le ocurra hacerlo y tome esa rienda. Supongo que esa es la única manera. Yo sí pienso que los periódicos como los conocemos, los periódicos que conocemos, eventualmente van a terminar cerrando en menos de 10 años. Guarden este tweet. Quizás No es Reforma siga O sobreviviendo antes, entre porque la 10 años, pandemia... pero el regional así, que no depende tanto del gobierno, o al noroeste, cosas así, estos, pues, Los medianos, se pues. van a extinguir. Ajá, los medianos, los que rigen Los ahí en la locales, ¿no? ciudad, ¿no? Los locales. Esos se van a ir extinguiendo a la fregada, pues, ¿no? Por todo lo que ya hablamos. Entonces, no creo que haya un futuro para eso. Creo que hay mucho mercado y mucho futuro para contenido bueno, eso sí, aunque vivamos en un país mayoritariamente ignorante. Creo que hay una Bueno, ignorante, ya sabes. Analfabeto. lentamente va, quiero ser optimista, pero creo que eso va un poco aumentando. No a todo mundo apendeja el Internet, no a todo mundo le crea lo que dice WhatsApp. Y creo que sí, el Internet trajo más conocimiento, ¿no? Entonces, quizás hay un futuro, no sé. Podremos Emanuel, hablar. ¿crees que tenemos futuro? Los enamorados del papel. Pues que quisiera creerlo y quisiera aferrarme a la idea, pero desde el momento ya hace 2 años, el país dejó de imprimir, ¿no? Un año, perdón. Hace Justo un en año, enero, va casi un año en diciembre. un año que el país dejó de imprimir y que solamente para Latinoamérica, muy, muy simbólicamente, solamente tiene accesos digitales porque ni le conviene económicamente, ni pagaba a la gente, los que íbamos cada vez que podíamos al sábado a comprar porque venía Babelia, el periódico, el área cultural, ¿no? Y los libros, y el domingo el País Semanal, etcétera. Ellos se dieron cuenta que aquí en Latinoamérica concretamente no hay un futuro, lo cual me lleva a la reflexión de que México como tal no tiene un futuro para los medios impresos. Las revistas se van a ir extinguiendo, muy bien lo dice Verónica. La pandemia, quién sabe qué mundo nos va a dejar o qué papel nos va a dejar para poder subsistir en cuanto a espacios de comunicación, pero definitivamente los espacios impresos se van a extinguir. La noticia de que la fila en Guadalajara se va a hacer virtual, creo que va a ser un golpe y un mazazo
no solamente para el evento como tal, sino para la industria editorial, porque era donde traían sus libritos, que bueno, y también algunos periódicos, ¿no? Ay, Dios. Y mostraban, ¿no? Y al menos regalaban un periódico a la gente que iba pasando, el público aquí, informador, etcétera, ¿no? Con esto quiero decir que, pues, quisiera que como dice Alex, los medios chonchos sobrevivirán quizás una década más, pero vendrán generaciones que se habrán acostumbrado a leer hilos, pequeños tweets, a ver, tenemos aquí un fotógrafo chingón como Memo, ver las fotos Se paró de la emoción. en su pantalla aquí y dejar de apreciar la fotografía como debe ser, como dice Bellman. Entonces, estamos creando, o sea, vendrán generaciones que ya todos serán sus ojos chiquitos y en pantallas, y entonces los que platiquemos, veíamos un periódico, leíamos un libro y lo ojeábamos. Sí, what? Como ahora puede ser un niño, llegaba a la casa porque me iban a hablar y me iban a pasar la llamada. ¿Cómo? El teléfono está en tu De hecho, casa. acabo de leer que esta seña es irrelevante para un montón de gente que no entiende por qué diablos hacemos así y no así cuando te hablan por teléfono. Bellman. Qué mala onda, güey. Me hablaron por teléfono. Pues sobre. Acabo de envejecer o sea que si le dices a alguien te voy a llamar, le tienes que hacer así. ¿Me puedes llamar? Sí. Bellman, ¿tenemos futuro? No, ya me pegó. Los medios impresos como tal, yo creo que se van a volver otra cosa. O sea, no creo que dejen de existir los impresos. No creo que sean masivos como ahora. Eso sí creo. O sea, creo que se van a volver más como productos específicos para ciertas áreas. Y Es que está en su conclusión y ahí fue donde dijo la conclusión masiva que iba a resolver todo el misterio. Bueno, a ver, por si le editamos. Bueno, yo creo que no se van a morir, se van a volver algún tipo de objeto de culto para ciertos mercados, de nicho, lo que sea. O sea, tanto como lo que quieren hacer los gratuitos, como Publimetro y todos estos que se quieren volver de nicho. O sea, yo creo que no van a dejar de existir de alguna manera. Que si van a ser masivos o algo así, no creo, pero creo que sí van a estar. Lo que sí creo que se está mutando mucho es el periodismo, la manera de hacer periodismo, y lo que creo que todavía no es asible y todavía no sabemos cómo aterrizar es la credibilidad en los medios digitales. Que eso lo veremos en el siguiente podcast. De una vez vamos anunciando eso porque seguramente nos va para largo todo esto. Vamos a un segundo. Memo, corazón, ¿tenemos futuro? Yo creo que sí. Limitado, pero sí, yo creo que los medios impresos van a seguir sobreviviendo con la publicidad, con la retórica del grupo que les toque obedecer, ¿no? En este caso con la publicidad oficial, lo que sea, esos van a estar ahí, siempre van a estar ahí, ¿no? Es un negocio y va a funcionar. Ahora, el periodismo bueno, no me gusta decirlo, pero el periodismo de veras, ese sí, creo que el futuro está donde planteaba Alex, ¿no? Donde se planteaba ya, ¿no? En estos productos que venden calidad, ¿no? Que venden reflexión, que venden datos, que venden, ¿sabes? Periodismo. Así es, ¿no? Y con una alternativa de estos periódicos que pueden llegar a ser semanales, con una alternativa diaria de spot, ¿no? Más o menos ese es como el equilibrio. Ahora, a mí me importa más qué vamos a hacer los periodistas. Morirnos de hambre como hemos estado haciendo esos últimos 20 años. Eso no lo perdimos. Esa es reflexión para otro programa, pero yo creo que de la misma forma que agarraron empinados a los periódicos impresos en internet, de la misma forma nos agarraron a los periodistas en general. Y no sabemos manejar redes. Perdón, es que mi gato... Entramos en una dinámica de likes, ¿no? Muchas veces, entonces, obsesionados con el like. Sí, hacemos periodismo de like. Y la verdad es que deberíamos replantear la forma en la que estamos haciendo periodismo y por qué la gente no nos cree. Creo que ese es el gran tema pendiente, ¿no? Porque si hay periodistas que están haciendo periodismo bueno, la gente lo va a consumir de una forma u otra. Hay que buscarles el canal, ¿no? Pero si hay periodistas que están buscando likes, bueno, ya es otro tema, ¿no? Ya. Eventualmente entran en esas dinámicas, se convierten en influencers, sacan su canal de YouTube, yo qué sé.
No, y se ve mucho en este gobierno los fake news, güey. O sea, hay gente que se dice periodista, que le está dando en la torre al pobre, lo que nos De queda Lord de Molecula no credibilidad, vas a estar ¿no? hablando. Por el Lord like. Molecula. Ejemplo, Y ¿cómo? del señor Parche no vas a estar hablando mal. De San Juana Martínez no vas a estar hablando. Cállate, ¿Tú voy a tienes un editar doctorado, esa Manuel? parte. ¿Tienes un doctorado? Porque yo tengo 2 doctores. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, pero conclusión, ¿nos vamos a morir los periódicos impresos? No, yo soy optimista. Eso chingonas. Porque justo la semana pasada sentí muy bonito, porque en el trabajo que tengo, que es muy surrealista, digamos, en nuestra vida anterior, pues yo debería estar viajando más a Estados Unidos, pero bueno, pues estamos donde estamos, ¿no? Y hay 2 chiquitas de 21 y 22 años, puertorriqueñas, por cierto, que bueno, no huyeron, pero se mudaron a Texas, una está en San Antonio y la otra en Austin, por María, por el huracán, que es una barbaridad, por cierto, 1/3 de la isla salió por la devastación del huracán. Pues que como ocurrió más o menos al mismo tiempo que el terremoto en México, y México tiene una cobertura internacional para echarse a llorar, pues no nos enteramos. Y estas chavitas se me mandaron un correo que me dio esperanza, porque me dijeron, oye, recomiéndame un libro, pero me dijeron, es que yo necesito una mentora. Y yo, Sí, porque están perdidos en el mar de las redes. un amigo mío, Julio, que Oberman lo conoce, él sí lo digo, me dijo, ay, te dijeron vieja. Bueno, sí, pues sí, ya tengo yo mis años, desde 2002 dedicándome a esto, pero sentí bonito, o sea, sentí como, claro que sí, o sea, porque falta eso, y eso sí es, estas charlas, aprender, el rebotar ideas en la redacción, la diversidad del periódico comienza desde la propia redacción. Que Desde ese es tienes enfrente a otro alguien que tema te que dice, vamos a hablar en el yo no podcast. estoy de acuerdo contigo por esto y por esto, por esto, y dices, ah, caray, eso yo no lo había pensado. Entonces, sí creo que hay ese mercado, creo que hay muchos prejuicios también. O sea, México no es tan ignorante. Lo que pasa es que siento que tenemos muchos prejuicios, muy marcados por el priismo también. O sea, nosotros los pobres, ustedes los ricos. O sea, y divide y vencerás. O sea, Bueno, eso da para otro tema, pero no, pero a lo que voy con esto sí nos es. hemos olvidado que la sociedad mexicana, somos todos finalmente, no somos tontos y eso yo me he dado cuenta cuando hice el máster del país y por fin, o sea, Yo creo que consultoría somos internacional, bastante fue tontos. así como me di cuenta, dije, yo estoy en México, me lo montaba así, me falta presupuesto. No, hombre, hay que hacer un podcast de esto. Ahí, no, ya salieron, ya apunté 4 temas, pero Sí, al final porque en este asunto que nos atañe, por lo menos hay esperanza con un modelo nuevo. Creo que la conclusión en la que todos estamos de acuerdo es que el contenido siempre va a ser el rey. Y mientras haya contenido de calidad, mientras haya información que valga la pena leer, habrá alguien, 2 o 3 o 4 o 5 que nos van a leer, ¿no? O que van a leer ese contenido. Entonces, no, sí hay mercado. mientras tengamos al rey como el rey, pues que no muera el rey, ¿no? Y que la desigualdad no lo mate, y que los likes no lo maten, y que la ignorancia no lo mate, ¿no? Este es el primero de por lo menos 3 que salieron ahorita, de todo lo que da el periodismo, los periódicos, las redacciones, que son otra cosa que nos va a dar un montón de nostalgia. Advierto, lloraremos probablemente, porque las redacciones eran una cosa hermosa, y si no conocieron los periódicos, Han sido espantosas. no, hombre, era una cosa maravillosa. Romantitas, ¿no? Quiero volver el tiempo atrás. ¿Te acuerdas de las ratas en los plafones, Rocker? Sí, se oían en Nuevo Para Laredo. nosotros construían mural, o sea, estábamos ahí y nos caían albañiles. Te veían- pobrecito, te veían- les construían el palacio. Estamos hablando de ratas, Emanuel. ¿Ves cómo si hay Es desigualdad? que él no conoce otro periódico que no sea el mural, pues. En mural lo más triste Entonces, era todo lo llegar, demás es Bueno, Reforma también. es llegar una con idea la fuente. abstracta para él. llegar con la fuente con los zapatos llenos de cal, y que te dijeran, vienes de mural, ¿verdad? Porque traes tus zapatos No, yo llenos de trabajaba en público, cemento. yo era pueblo, yo era banda. Nosotros éramos fifíes entonces. Pero bueno, muchachos, Pero espero mucho gusto. Qué Muchas bueno que no te gracias. define que le vas a la América. Fue muy interesante escucharte, fue muy esperanzador escucharlos a todos. Explico, soy Dicen michoacana, por eso soy brusca, pero no soy mala persona. aquí traemos mucha brusquedad.
Creo que al final de cuentas la onda esperanzadora se impone. Esperemos que encontremos los modelos adecuados. Memo, como siempre, querido. Memo, placer. chingón. Es un chingón, Memo. Nos volvemos a ver, Pero Memo. Ahí uno vamos de a los dejar, Pero, mejores a Tijuana. mucho gusto, pero. Vale, vale. ahí vamos a dejar los tweets para que los busquen, para que los sigan, para que los oigan. A nosotros Emanuel. todavía no, pero a ellos sí. Nos vemos, Besitos muchachos. a todos. Ah, Besos. gracias. Bandita, cuídense. Gracias. Besos, bye. You're still here? It's over. Go home. Go.